Grandes Líderes, el programa que ha descubierto a los mejores líderes. Os esperamos aquí, en Radio Global Coach, PNL, apoyando a emprendedores. Grandes Líderes, tu programa. Síguenos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos estéis escuchando. Hoy tenemos a una compañera que se llama Celia Ponce, que está nominada a los premios del Club de Emprendedores, de Jóvenes Emprendedores. Bienvenida, Celia. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Cecilia. Acabo de cambiar el nombre. Es que me gusta mucho el Birli, como habíamos hablado, Sí. y tengo una compañera y por eso me he equivocado. Discúlpame. No pasa nada, tranquila. La verdad es que muy contenta de poderte entrevistar. Una de las cosas que le he preguntado lo primero, porque me llamaba mucho la atención, es el nombre del origen y considero que es muy importante porque aunque haya ido creando, refleja mucho tu frase, ¿vale? Que me ha llamado, mi negocio es diferente, no es cuestión de decirlo, sino capaz de demostrarlo. Tu frase habla mucho de tu personalidad, aceptar los cambios, aprender de ellos y realmente empezar a explicar las cosas. Pero cuéntanos, ¿quién eres y qué haces para estar dentro de los nominados? Bueno, soy Cecilia, conocida también como Birli, ¿no? Como hablábamos antes, ¿no? Muchas personas me asocian con Birli, que es el nombre de mi negocio, de mi marca. Y bueno, hoy en día soy una persona que se dedica a la estrategia de comunicación y a formar a emprendedores que quieran aprender a vender de forma natural, de forma diferente, ¿no? Como mencionabas. Y eso implica vender con nuestra propia personalidad, ¿no? Yo no enseño a nadie a vender con un guión, a atarse a un guión ni seguir al pie de la letra una serie de preguntas que quizás no tienen que ver con lo que está hablando con ese cliente o que no tienen que ver con su personalidad o a responder con determinadas frases o aplicar determinadas estrategias, sino que cada uno de nosotros tiene una personalidad, una forma de ser y al final eso es lo que tiene que sacar. Y digo, hoy soy esta, ¿no? Porque al final, como te comentaba antes, mi negocio ha ido evolucionando. Yo empecé en lo que es la corrección de textos. Descubrí que era algo que me encanta hacer, pero que me encanta hacer como un hobby. No es algo que me encante hacer para vivir de ello, ¿no? De hecho, me pasaba que cada vez que me llegaba un cliente, ¿no? Decía, en serio, y yo misma trataba de poner como palos en la rueda para que esa persona no me contrate. O la otra que me pasaba era que directamente el cliente me decía, mira, necesito que me hagas esto, ¿no? Que me corrijas esta tesis, que son 200 páginas y te voy a pagar 30 euros, ¿no? Y yo, como realmente no sabía vender, pues no me quedaba otra que decir, bueno, está bien, sí, acepto, ¿no? Y eso me llevó hasta aquí, hasta lo que estoy haciendo ahora, así que es parte también de ese recorrido. Bueno, creo que has dicho algo fundamental. Al principio no sabías venderte, pero gracias a esas experiencias has aprendido a venderte, a expresar lo que quieres y sobre todo ahora estás enseñando a los demás a poder hacerlo. Sí, porque siempre digo, al final, vender es fundamental, ¿no? En cualquier negocio, ¿no? No hay vuelta que darle, ¿no? Puedes tener más o menos desorganización, puedes tener más o menos equipo, puedes saber más o menos de marketing o estar en más o menos redes sociales, pero si no hay ventas, al final no hay negocio, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que lo que a mí me pasaba era que yo no paraba de formarme porque decía, bueno, con esta formación no alcanza. Bueno, voy a hacer otra formación más para complementar mis conocimientos y ver si de esa forma mi cliente entiende que lo que yo le puedo ofrecer pues es esto, más esto, más esto. Y evidentemente eso no pasaba.
¿no? Y veía cómo otras personas sí que vendían con facilidad. Y entonces, después de invertir en muchísima formación, de hiperespecializarme y demás, fue cuando dije, a ver si el problema va a ser que yo no me sé vender. Y efectivamente, ahora lo que busco es ayudar al final a que la gente lo entienda, ¿no? Desde el principio, que es algo que a veces cuesta, ¿no? El entender que con la formación que tienes ya puedes empezar con tu negocio, pero tienes que formarte en ventas y luego sigue especializándote en todo lo que quieras, en todo lo que necesites, porque evidentemente siempre va a aportar valor, ¿no? Yo siempre apoyo, ¿no? La formación continua, el siempre estar aprendiendo cosas nuevas y no estancarnos, pero el aprender a vender también es importante. Es muy importante. Pero, Cecilia, ¿qué es eso de enseñar a vender de forma diferente y con tu personalidad? Porque esto es muy importante. Sí, a ver, se trata de un poco lo que comentaba antes, ¿no? Cada uno de nosotros tiene su propia personalidad, su propia forma de ser, ¿no? Y entonces, yo hice mucha formación de venta, pero en todas me entregaban un guión, y un guión con el que yo no me sentía para nada cómoda. Era como, vale, sí, genial, ¿no? Me decían, bueno, este es el guión, ¿no? Por ejemplo, este es el guión con el que yo vendo formaciones de 6.000 euros. Y yo lo leía y para mí ese guión realmente era muy agresivo, ¿no? Con, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pepito? Dime, ¿cuánto facturas? Yo decía, yo no me siento tan a gusto empezando una llamada con un cliente así, ¿no? Tan, hola, ¿cuánto ganas? ¿No? Quizás es una pregunta que, oye, si hay una confianza y demás, ya, pues quizás sí que haría, pero claro, cuando te dan un guión, al final tienes que respetarlo un poco a rajatabla porque se supone que funciona por el orden y la estructura que tiene, ¿no? Entonces, claro, me veía, por un lado, que o no me representaba porque no tenía esa personalidad, esa forma de ser, o si no, lo otro que me pasaba era que estaba todo el tiempo pendiente de, bueno, a ver qué pregunta viene, esto ya lo pregunté, o esto ya me lo contestó el cliente, entonces esta pregunta no se lo hago, ¿no? Y estaba como más pendiente de seguir el orden del papel, de las preguntas, que de lo que el cliente me estaba diciendo. Y cuando me daba cuenta estaba más atenta a eso y no había escuchado prácticamente nada de lo que me había contado en ese interín, ¿no? Entre pregunta y pregunta. Y decía, claro, al final es que me estoy perdiendo aquí un montón de información. Entonces, fue así como dije, a ver, yo tengo que buscar mi propia forma de vender sin atarme a esto, ¿no? De estar siguiendo un guión y demás. Entonces, fui encontrando mi propia forma de vender, que es la que hoy en día enseño, que es a vender sin atarte un guión, sí entendiendo que evidentemente esto no significa que, bueno, que vamos a improvisar y ya está, sino que evidentemente la venta tiene una estructura, pero vendiendo con tu propia personalidad porque, oye, quizás, no sé, tú eres una persona mucho más divertida y eres una persona que en la llamada de venta con el cliente mete un chiste, se ríe, no sé qué, y quizás yo no soy así de divertida o lo que sea y soy, no sé, más distante o más seria o tengo determinados términos que utilizo y demás. Entonces, por eso digo siempre lo de con tu propia personalidad, ¿no? Para que no se trate de que bueno, sigues un guión, sí, todo muy, muy bonito, te muestras como un profesional serio, que no se sale, ¿no? Ahí de lo que dice el guión, y resulta que luego cuando el cliente empieza a trabajar contigo se encuentra con otra persona totalmente distinta que dice, yo no sabía que Maribel era así, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a eso me refiero, ¿no? A lo que es vender de forma natural, porque tiene que ser natural, una conversación que no es ahora hago esto, ahora digo aquello, ahora digo lo otro, y con nuestra propia personalidad, siendo nosotros mismos. Creo que esa es la única forma de realmente poder conectar con un cliente. Hombre, es que realmente crear una sinergia que integre
lo que quieres ofrecer, lo que quieres vender, poder hablar de ello y a la vez siendo tú mismo, sin cambiar la esencia, te permite esa libertad de poder razonar y pensar con más fluidez cualquier cambio o cualquier cosa para mejora también para el cliente, porque tú estás en una posición en la que no tienes que fingir, eres así y te estás expresando con normalidad. Creo que esa pérdida de rigidez favorece la comunicación. Exacto. Pero, ¿hay algún secreto para no sentir esa sensación del nudo en el estómago al vender? Sí lo hay. No voy a desvelar ningún tipo de truco, pero sí lo hay y es práctica, sinceramente, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? De que la práctica hace al maestro. Bueno, en las ventas es exactamente igual, ¿no? Al final se trata de poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo acerca de ventas y el estar constantemente haciendo llamadas de venta. Y esto es algo que, claro, cuando uno tiene esa sensación de nudo en el estómago, yo la tuve, o sea, sé lo que se siente, ¿no? Como contaba antes, yo realmente sentía ese nudo en el estómago, sí, ¿no? A veces mis alumnas me dicen, bueno, a mí me empiezan a sudar las manos o siento que tengo un nudo pero en la garganta y entonces, claro, no puedo hablar o voy a decir algo y me sale otra cosa, ¿no? Y demás. Pero bueno, ese nerviosismo al final se combate con práctica, haciendo llamadas de venta, hablando con clientes, aprendiendo lo que es realmente escuchar, ¿no? Que tenemos la idea de que todos sabemos escuchar, pero hay que ejercitar, ¿no? El oído, escuchar realmente, escuchar y entender, ¿no? Porque no se trata solo de escuchar, sino de escuchar, entender y ver a dónde tengo que o escarbar más, ¿no? Para preguntar más, porque digo, bueno, de aquí puedo sacar algo interesante para poder venderle a esta persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imagínate si yo te estoy vendiendo a ti algo y tú al pasar me cuentas, no, sí, porque claro, yo, por ejemplo, hoy tendría que haber ido al parque con, no sé, mi pareja, con mis hijos, con quien sea, o a tomar algo con mis amigas, y sigues, ¿no? Y yo ese comentario lo dejo pasar porque sí, te he escuchado, pero no viene a cuento con lo que estábamos hablando. Para mí, estoy quizás perdiendo esa oportunidad de profundizar en eso porque tal vez es eso lo que a ti te mueve para luego contratar lo que yo te voy a ofrecer. Entonces, claro, así, ¿no? En este caso quizás es como muy, muy evidente a veces, ¿no? Pero hay casos en donde el cliente nos suelta como una pizca de información muy, muy al pasar y si no ejercitamos esa escucha y no sabemos cuándo tengo que preguntar y repreguntar hasta encontrar el verdadero motivo para que esa persona se abra a contarme lo que yo necesito para luego poder enfocarle mi propuesta, no sirve de nada. O si hago todas las preguntas y pregunto un montón, pero luego esa información no la utilizo y le cuento a mi cliente el mismo speech que tengo para todo el mundo y le presento mi servicio igual que se lo presento a todo el mundo, pues tampoco me sirve de nada toda esa información. Entonces, eso es algo que al final se aprende con la práctica, ¿no? Practicando de forma constante, al igual que, no sé, alguien que quiere ser, no sé, futbolista, tiene que jugar mucho fútbol. Bueno, esto es igual. Porque realmente hay algo muy importante en lo que has dicho. Todos al principio tienen miedo. Pero ¿por qué los emprendedores siempre tienen miedo a enfrentarse a una llamada de ventas con un cliente? Porque este es el miedo que casi todos verbalizan. Bueno, ese miedo viene muchas veces de malas experiencias, ¿no? En llamadas de venta, ¿no? A nadie le gusta que lo rechacen, ¿no? Que le digan que no. Entonces, claro, tú haces una llamada con un cliente, te dice que no, y entonces ya dices, claro, si es que a mí esto de vender se me da mal, no sé qué, no sé cuánto. Llamas a otro cliente y te dice el cliente, no, es que esto que me estás ofreciendo es muy caro.
Entonces, claro, es que al final lo que hago, no sé qué. Llamas a otro cliente y te dice, no, bueno, es que a ver, tal, me ofrece tal cosa, y tú dices, ya, claro, es que yo no valgo, ¿no? Entonces, al final, te empiezas a llenar de alguna forma, ¿no? De creencias, o tienes creencias, ¿no? Muchas veces también cuando empezamos nos cuesta, ¿no? Confiar en lo que hacemos, en que somos buenos profesionales, que realmente podemos aportar un valor, o tal vez a veces viene, ¿no? De lo que uno vivió, ¿no? En su entorno, que al final es muy importante, ¿no? Yo siempre recuerdo, tengo una amiga, éramos amigas de pequeñas, ¿no? Y su madre era emprendedora, entonces ella venía a mi casa a jugar y teníamos 5 años y ya venía con la idea de, bueno, vamos a vender tarjetas postales, no sé qué, le hacemos esto, le hacemos lo otro, ¿no? Y, por ejemplo, en mi casa mi padre decía, bueno, yo las compro todas, así os ahorráis el salir a la calle a esto, ¿no? Entonces, claro, ahí ves la diferencia, ¿no? También de lo que hay en una casa y hay la otra. Mi padre, evidentemente, lo hacía con todo el amor del mundo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es a eso, ¿no? Que también lo que el contexto piense, ¿no? También nos influye evidentemente, y de ahí vienen todos esos miedos. Y a veces incluso también vienen de vender, ¿no? Porque como yo te decía antes, a mí me pasó yo decidí aprender a vender por el hecho de que sí que vendía, pero mis clientes eran los que tenían un poco la sartén por el mango, ¿no? Eran los que decían, vale, sí, yo te compro, pero te puedo pagar esto. ¿Cuándo empezamos? O sea, eran ellos los que estaban cerrando la venta. Y claro, yo estaba empezando, realmente no tenía clientes y decía, bueno, vale, este trabajo vale 5 veces más, pero bueno, venga, total, no tengo otro cliente. Y tampoco me veía con la capacidad de conseguirlo, ¿no? Porque como no sabía vender, decía, bueno, pues tengo que aprovechar esta oportunidad, ¿no? Alguna vez también me ha pasado de decir, claro, enfrentarme a la objeción, por ejemplo, ¿no? De que no, es que es muy caro. Y claro, yo ya en la propia llamada había arrancado la llamada pensando, bueno, por lo que quiere le voy a pedir 500 euros. Y en la misma llamada, a medida que iba avanzando, digo, pues mejor 400. Ya cuando llegó el momento de hablar del dinero, le dije 300 y me dice que es muy caro. Al final eso enfada porque tú dices, hostia, si valía 500, si te estoy diciendo 300, y ahora no, sí me dices que es caro, no puede ser. Entonces, todo eso hace que estemos como enemistados, ¿no? Con la venta, el cómo también la idea que tenemos de venta, yo siempre digo, ¿no? Cómo a la gente le va a gustar vender si hay comerciales no sé, de Vodafone, por ejemplo, que se llaman a las 4 de la tarde, que tú estás durmiendo la siesta y no te escuchan, ¿no? Es como, hola, ¿qué tal? Sí, lo llamo para ofrecerle la nueva fibra. No, gracias, estoy contento con mi proveedor. No, pero es que va, ¿no? Y siguen a lo suyo. Y al final relacionamos, eso con vender, ¿no? Y yo no quiero ser ese pesado que la gente le está cortando el teléfono, que no te escucha, que es invasivo, que parece que te pone contra la espalda y la pared. Entonces, eso también hace que tengamos una idea un poco distorsionada de lo que verdaderamente es vender, que no tiene por qué ser así, ¿no? Que puede ser, como decía antes, algo natural, una conversación, hablando con el cliente y poniendo siempre sobre la mesa esa personalidad que cada uno de nosotros tenemos para conectar con las personas. Sí, esa naturalidad que genera la empatía porque ya no estás fingiendo. Exacto. Has dicho que enseñas a vender sin guiones. Uh-huh. ¿Por qué estás en contra de los guiones? He entendido que por la parte de que realmente no funcionan porque va mucho con la personalidad. Pero ¿cómo vender sin un guión? Sí, a ver, estoy en contra de vender con guiones porque, bueno, a ver, no es simplemente es un capricho mío, ¿no? O es para hacer una diferenciación. En parte, sí, evidentemente es parte de mi diferenciación, parte de mi propuesta, pero sobre todo también porque los he probado y he visto que realmente no funcionan y te quitan, ¿no? esa naturalidad. Es imposible que alguien te pueda
hacer un guión, te pueda dar un guión y que tenga tu propia personalidad, ¿no? Y aún personalizándolo, ¿no? Porque lo he intentado, ¿no? Decir, bueno, vale, este guión no me sirve como tal, voy a tratar de modificarlo y de hacer las preguntas de la forma en la que yo las haría, o voy a eliminar aquellas preguntas con las que no me siento a gusto y voy a dejar aquellas con las que sí, ¿no? Entonces, bueno, aún así, lo que yo notaba era que cuando tienes el guión, estás más pendiente, ¿no? Como decía antes, ¿no? De leer, de ver cuál es la siguiente pregunta, de no saltarte la pregunta, de leerla un poquito para cuando tengas que volver a leerla bien y no equivocarte, de si ya la he hecho o no la he hecho, si esta pregunta ahora tiene sentido o mejor la quito porque el cliente ya de eso me habló. A veces te equivocas, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? Con un guión, de hecho, que claro, había una pregunta, ¿no? Como por ejemplo, no sé, ¿cuál es tu gran objetivo, ¿no? Con tu negocio. Y justo el cliente venía a decirme, bueno, porque yo tengo el objetivo de tal cosa, de tal otra, de no sé qué, quiero esto, quiero aquello, ¿no? Me contó todos sus objetivos y yo miré el guión y claro, con los nervios de que si estoy aquí en la llamada, a ver qué le digo, a ver qué esto, le pregunté, ¿cuál es tu gran objetivo? Y me dijo, pues es lo que te acabo de contestar, ¿no? Y quedas como el ridículo de, claro, perdón, es que lo tenía aquí apuntado, ¿no? Entonces, es raro. Luego también es cierto que yo siempre digo, cuando uno aprende a vender, puede vender en cualquier situación y no solamente en una videollamada o llamada de teléfono, porque bueno, yo ahora perfectamente podría tener aquí sobre mi ordenador un guión y podríamos estar hablando y bueno, de repente hago, ¿no? Doy un golpe de vista y te pregunto, ¿no? Si estuviéramos en una llamada de venta. Pero claro, si estamos en un evento, nos encontramos y tú de repente me cuentas, oye, mira, es que me interesa tal, o me cuentas, ¿no? Casualmente, sí, no, porque yo quiero aprender a vender o lo que sea, no tendría sentido que yo diga, espera, Maribel, y me saque del bolso un guión y me empiece, cuéntame, Maribel, ¿cuál es tu...? No, sería ridículo, ¿no? Entonces, sí que cuando sabes vender sin un guión, también tienes esa altura para poder llevar adelante esa conversación, ya sea en un evento con alguien, en una reunión presencial también, ¿no? Que cada vez las hacemos menos, pero todavía, ¿no? Yo cuando empecé, al final es cierto que hacíamos muchas reuniones presenciales, sobre todo, bueno, yo trabajo con clientes de toda España, pero sobre todo tenía clientes de Madrid a los que sí que iba a visitar personalmente. Bueno, luego vino la pandemia y cambió toda la historia, pero también al final sabes vender en esa situación, ¿no? Entonces, te sirve en cualquier tipo de situación el poder aprender a vender y a venderte, ¿no? Entonces, por eso es que insisto con lo de no utilizar el guión, porque quita esa naturalidad, esa frescura y da una falsa seguridad. Sí, que a la mínima que cambie un poco, te hagan una pregunta, estás desubicado o desubicada y no encuentras la respuesta correcta, aunque sea lo que hablas normalmente. Creo Exacto. Que la naturalidad te hace que estés más tranquila, más relajada, puedas expresar mejor el valor de lo que quieres mostrar y, sobre todo, aprender a utilizar ese valor en todos los momentos de tu vida. Porque aprender a vender también es aprender a negociar, porque si no pasa lo que te hacían al principio. No, yo te voy a ofrecer tanto y tú piensas, bueno, voy a cogerlo porque no tengo otra cosa y venga. Siendo consciente que perdías, pero aun perdiendo, aquella persona tampoco valora tu trabajo porque ya ha dicho lo que te iba a dar y piensa que te está dando lo correcto. Exacto. Entonces, aprender lo que tú dices, la escucha activa es fundamental porque te permite conectar con la persona, saber por dónde va y también poder expresar lo que tú quieres. Entonces, es una nueva posición y una nueva manera de trabajar la venta, muchísimo más efectiva porque no te va a deprimir lo que te diga el otro, sino lo que tú quieres expresar
o a lo mejor no te lo compra el primer día, te lo compra el segundo, porque le ha gustado y ha conectado contigo, que esa es una parte importante. Pero ¿nos dejas alguna recomendación para vender más y hacerlo de forma natural? Sí, por supuesto. Antes quería agregar algo sobre esto que comentabas, ¿no? De negociar, ¿no? Que aprender a vender también es aprender a negociar, porque tienes toda la razón. Y es cierto que creemos que solo tenemos que vender cuando, bueno, yo vendo para captar un cliente y ya está. Pero no, muchas veces una vez captas el cliente tienes que seguir vendiendo, o ya sea porque o le quieres vender más servicios, porque dices, mira, pues esto que te he vendido te ha funcionado, oye, ahora podemos hacer esto otro, o porque tienes que entrar en esas negociaciones de, bueno, ahora hazme esto, ahora hazme esto otro, yo creía que esto también estaba incluido, o quieres hacer una subida de precios porque llevas un tiempo trabajando con una persona, y para ello también es importante saber vender, ¿no? Y sobre lo que me preguntabas de recomendaciones para poder vender más y vender mejor, ¿no? Sobre todo, bueno, un poco resumir, ¿no? Lo que he ido comentando, que es primero, entender que vender no es algo malo, ¿no? Que es algo que muchas veces pensamos, ¿no? No, yo es que prefiero que me compren, ¿no? Muchas veces escucho o mis alumnas vienen y me dicen, no, yo la verdad es que no quiero estar vendiendo, quiero que la gente venga y me compre. Y eso es genial, ¿no? Y pasa, ¿no? Que a veces, bueno, tú creas contenido y la gente viene ya muy dispuesta y abierta a comprarte, y genial. Pero no puedes depender de una sola posible vía de entrada de clientes, ¿no? Tienes que tú también salir a buscar esos clientes. Siempre algo que destaco y digo, es lo bueno que tenemos los emprendedores, tener la posibilidad de elegir con quién sí trabajo y con quién no trabajo, ¿no? Yo antes trabajaba en una agencia de publicidad en la que, bueno, mi jefe venía y me decía, bueno, Cecilia, hay un nuevo cliente, pues es este. Y a mí me gustara más o me gustara menos, lo tenía que atender, y lo tenía que atender igual de bien. Hoy en día, si el cliente por X motivo no me encaja, le digo, mira, creo que no somos compatibles, no podemos trabajar. Y eso es buenísimo. Para mí, me encanta el poder elegir con quién sí quiero trabajar o qué proyectos me entusiasman más y quiero dedicar en ellos mi tiempo. Entonces, bueno, entender esto, ¿no? Que vender no tiene absolutamente nada de malo, que es fundamental para nuestros negocios, que es la base de todo negocio. Entender que vender no tiene por qué ser lo que estamos acostumbrados, ¿no? Esto que decía, ¿no? Este tipo de comercial tan pesado, tan invasivo, que no te escucha, que no respeta, que omite determinada información para venderte a ver si cuela, ¿no? Y que no tenemos por qué hacerlo de esa forma, y que cada uno tiene su propia personalidad a la hora de vender, a la hora de captar un cliente, y que al final, cuando la venta se transforma en esa conversación en donde, oye, yo te escucho, tú me cuentas tu problema, y si resulta que eso que me estás contando yo lo puedo resolver, te puedo ayudar, pues te voy a contar yo cómo te puedo ayudar, cuál es la solución que te puedo dar, y si vemos que encajamos, pues empezaremos a trabajar. Y si no encajamos, pues no pasa nada, ¿no? Pero se vende diferente cuando tú sabes que realmente lo has hecho bien, incluso aunque ese cliente te diga, no, mira, no voy a trabajar contigo. Es muy distinto colgar una llamada de venta cuando tú sabes que lo has hecho bien, porque has presentado bien tu propuesta y el cliente dice, no, mira, no me encaja, porque quizás no tenga los recursos para contratarte. Pero cuando tú cuelgas la llamada y dices, es que me equivoqué, esto no se lo conté, aquello no se lo dije, cómo me enganchó con tal, ahí es cuando realmente te sientes mal. Por eso es que insisto tanto en aprender a vender, en tener en cuenta también que por más que somos los que más conocemos nuestro producto, nuestro servicio, no tenemos por qué saber vender, porque también es cierto que a veces da vergüenza, ¿no? ¿Cómo no voy a saber vender si esto lo creé yo? Esta propuesta es mía, si yo soy buenísimo, ¿no? Una alumna, por ejemplo, que es desarrolladora web, me decía, es que a mí me da vergüenza decir que no sé vender, ¿cómo no voy a saber vender? Entonces soy mala profesional, le decía, ¿no? Entonces una crack,
como desarrolladora web. El tema es que no tienes por qué saber vender, no nos han enseñado a vender. Entonces tú sabes un montón de lo tuyo. El tema es que no me lo sabes contar a mí, que no entiendo absolutamente nada de web, y eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Para que el cliente entienda verdaderamente nuestra propuesta. Así que ese serían un poco mis consejos, ¿no? El pensar en eso, el entender esa parte de trabajo de mentalidad, ¿no? De entender que es necesario vender, que no tiene por qué ser malo, y buscar siempre hacerlo con nuestra propia personalidad. Bueno, yo creo que eso es fundamental y que le va a ayudar en lo que tú has dicho, en todas las facetas de su vida. Y es verdad que no nos enseñan a vender y cuesta coger el ritmo cuando seas más mayor o cuando te vuelves emprendedor, porque tú tienes claro cuál es tu producto. El kit de la cuestión es lo que tú has dicho, cómo lo expresas o cómo lo trasladas a la otra persona para que conecte y lo vea igual de claro que tú. Claro. Sobre todo, felicitarte por la nominación, porque demuestra el largo camino que has realizado, la labor que estás haciendo y que estás ayudando a muchísimas otras personas. Pero, ¿cómo te pueden votar? Muchísimas gracias. La verdad que bueno, estoy muy contenta de estar nominada, como tú dices, ¿no? Al final es un premio ya el hecho de estar nominada, ¿no? Independientemente de luego estar entre esos 10 jóvenes destacados, ya de por sí estar en los premios para mí es, bueno, Cecilia, vas por buen camino, ¿no? Así que me ha alegrado muchísimo y bueno, para poder votarme, os animo a que entréis en mi cuenta de Instagram, que es @birly.es, y allí en el link de la bio está el enlace para poder acceder al formulario en donde estamos todos los emprendedores nominados. Y bueno, yo os animo a que votéis por mí, evidentemente. Así que busquéis ahí mi fotito y que me dejéis vuestro voto. La verdad es que hace mucha ilusión cuando alguien dice, te he votado. Dices, qué bien, qué guay. Así que gracias también por este espacio para poder hablar de ello. A ver, hay una cosa que no hemos hablado. Todos y cada uno de los que estáis nominados sois ganadores, porque se consigue el listado entre los mejores profesionales a nivel mundial. Y de esos profesionales, tú eres una de las nominadas, ya eres una ganadora. Tienen que hacer un filtro para que realmente la gente os conozca y habléis y se os dé a conocer, pero todos y cada uno de vosotros sois ganadores. Espero que se pongan en marcha, te voten y sobre todo aprendan a vender sin miedos y manteniendo su esencia, que ese es el mensaje que nos dejas. Encantada de haberte entrevistado y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Maribel. Gracias una vez más. Ha sido, bueno, se me ha pasado volando, ha sido muy agradable hablar contigo y gracias por abrirme aquí las puertas de tu espacio, dejarme contar un poco lo que quiero transmitir, lo que quiero trasladar, que es esto que tú decías, ¿no? Que aprendan a vender, que es fundamental para todo emprendedor y poder hacerlo con esa propia personalidad. Así que gracias una vez más. A ti por crear una nueva marca personal que haga que las personas trabajen con más y mejor confianza. Nos vemos. Te esperamos en el siguiente episodio, aquí en Grandes Líderes, tu programa, tu radio, Radio Global Coach and PNL.